Amén, hermano. Dios me les bendiga a todos en esta mañana. Amén. Gloria sea al Señor. Hemos recibido mucha bendición hoy. Amén. Bien contento de estar en la casa del Señor. Y hoy vamos a considerar, hermano, habiendo ya completado la serie de exhortaciones en Hebreos, vamos a estar comenzando otra serie de otros temas. Hoy comenzamos con Lucas, vamos a estar en Lucas capítulo 18. Amén. Verso 15 al 17. Pero no cierre su Biblia porque vamos a estar en otras porciones de la Escritura. ¿Okay? El título del mensaje es Niños, Niños, Niños. Amén. Vamos a ver que lo que nos dice la Escritura. Nos dice muchas cosas sobre los niños, ¿verdad? Pero en este caso nos vamos a concentrar en todos nacemos niños y vivimos de manera simple siendo niños. Entonces, cuando nos ponemos adultos, las cosas se complican o las complicamos, vamos a decirlo así. Así que vamos a enfocarnos en lo que nos dice la palabra respecto a ello y respecto específicamente a la relación con Dios. ¿Okay? Vamos a ver en esta porción, entonces, cuando lo tengan todos, mi hermanito, Lucas 18, 15 al 17. Lucas 18, 15 al 17. Lo tenemos, hermanito. Amén. Bien, todos juntos. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Señor, ahora bendice tu palabra santa. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, Padre, a creerla de corazón, a ser ejemplos vivos de tu palabra, donde quiera que estemos, Padre. Bendícenos, Señor, y aquellos, Padre Santo, a quienes tú nos vas a hablar a través de tu palabra, Señor, a todos nosotros que pongamos tu palabra por obra también. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. En esta estampa, hermano, lo que estamos viendo comúnmente, estoy seguro esta estampa usted la había visto quizá por muchos artistas dibujada, donde se ve el Señor Jesús sentado típicamente, rodeado por los niños, ¿verdad? Las madres vinieron a traer los niños, ¿ok? Y las madres le estaban pidiendo o esperaban que el Señor Jesús tocase a los niños, ¿ok? En aquellos tiempos, ¿verdad? No solamente si nos vamos ahora sin considerar que el Señor Jesús era Dios mismo, amén, por lo cual podría impartir unas bendiciones tocando o no tocando. Las costumbres en aquel momento, ¿verdad?, en aquella época, en aquella región, era que se podía impartir una buena voluntad, una gracia, como estábamos diciendo el jueves, tocando a las personas. Recuerdo yo que vivíamos en Santo Domingo ya cuando yo muchacho y muchas veces la familia de Puerto Rico nos visitaba allá. Entonces, en una ocasión estaba un tío de mi papá para jugarle una broma a mi abuelo. Obviamente eran cuñados entre ellos, ¿verdad? Entonces, fuimos a la plaza de mercado y en la plaza de mercado había muchos niños, pero muchos niños, esperando a ver qué aparecía, pidiendo aquí y allá. Entonces, el tío de mi papá me dice: mira, Joselito, como decía a mí, Joselito, le voy a jugar una broma al abuelo tuyo. ¿Sabes que él es así, que él es bien serio, que él como que no, como es que es medio trancado? Decía, pues vamos a destrancarlo, decía. Y dijo a todo el mundo: miren, óiganme, oigan. Este señor que está aquí, este es el presidente de Puerto Rico. Y vinieron. Y yo me acuerdo como ahora, viendo así, y yo decía: ay, ¿qué va a pasar? Entonces todos los niños tocándolo por todos lados. Entonces, con el tiempo yo entendía que no solamente en esa cultura, sino en culturas orientales como esta y en otros lugares, tú tocabas las personas para que te pasara algo bueno, para que se te pasara algo bueno, ¿verdad? Para tocar como que si hay una bendición, que si yo la toco, pasa hacia mí. Y en esta cultura también, ¿verdad?, de allí del Mediano Oriente, existía también, existe todavía también. Por eso es que muchas veces
Nosotros acá, ya en Estados Unidos, con esa influencia más acá, ¿verdad?, que nos ha venido, pues esas costumbres han cambiado, pero cuando uno va allá a Israel, en algunos lugares también de Europa Oriental, las personas que te van a hablar se te pegan bien, o sea, el vecino americano dice, I need my space. Pues allá ese space no existe. Ellos se te pegan así y te pegan la cara, casi, ¿ok? Y es normal, el que no está acostumbrado le parece que la persona viene a atacar o a hacer algo, o sea, está invadiendo mi espacio, pero es que el espacio ese no, si existe es así como de 1 pulgada de dimensión el espacio, no existe, y las personas tienden a tocar mucho a uno, y esto y lo otro, y varones también, a veces te van a decir algo y te agajan la mano así. En otras culturas también, allá en el lejano oriente, se hace así, se toca mucho. Y una vez yo preguntando a la gente allá en Israel, dice, no, es que la costumbre es como poder, como digo, no intimar, sino poder relacionarse bien. El lenguaje incluye tocar la persona. Entonces, la misma persona que me explicaba me decía, now you can understand why many North Americans have a huge problem with this. Y yo decía, no solamente North American, vete tú con los alemanes a ver, que tienes que hablarle de aquí a allá lejos, porque como que se escaman cuando una persona está muy cerca. Son cuestiones culturales, pero esa cultura está reflejada en esta estampa. Las madres pretendían que Jesús tocara a sus hijos. Amén. Lo dice para que los tocase. Y los discípulos, aún estando acostumbrados a esta noción, a esta costumbre, por así decirlo, ¿verdad?, allá en ese lugar, entendieron que los niños venían a interrumpir y a tomar el tiempo del maestro, el tiempo de Jesús, y el tiempo de Jesús era muy valioso, y no estaba como para estar perdiendo el tiempo con niños. ¿Okay? Otra noción, otro contexto de aquellos tiempos era que pues, las personas tenían diferentes valías en la sociedad. Nosotros en este lugar donde vivimos, aunque no nos demos cuenta, también tienen valías. Hay personas que pueden pensar que quizá una persona que anda en un vicio, pues ese no vale tanto como otro que no está en vicio. Y no es que le pongamos un valor específico, pero en la noción, en la psiquis del pueblo, eso existe, aunque no nos demos cuenta y no nos percatemos. Cuando las personas dicen, oye, me he dado cuenta que la gente mala no se muere y los buenos se mueren. ¿Usted no ha visto eso? Cuando dicen a veces eso en un funeral, oye, pero mira para allá, los buenos se siguen muriendo y los malos siguen por ahí. Y no es así, la realidad es que todo el mundo se muere. Pero uno sabe como uno que empiezan a sacar una cuenta, un conteo como que no cuadra mucho, pero dicen que los malos no se mueren y los buenos sí se mueren. Porque ya sea inconsciente o conscientemente le ponen un valor a los que ellos consideran buenos más que los que ellos consideran malos. Pues en aquel entonces, por muchas otras razones, pues habían diferentes gradaciones, ¿verdad? Estaban en lo más abajo de la sociedad. Estaban los perros y los cerdos. Y muchos de aquella región asociaban a algunos pueblos circunvecinos, estamos hablando desde el punto de vista judío, con esa categoría de cerdos y perros. ¿Okay? Para muchos, ¿verdad? Para muchos, usted recordará la interacción del Señor Jesús con la mujer sirofenicia, ¿okay?, allá en Sidón, aquella área de lo que hoy sería el Líbano, hoy día. Pues la mujer, ¿verdad?, recibió la respuesta del Señor, le dijo, yo no es bueno tomar lo que es para los hijos y dárselo a los perrillos, o sea, no solamente perros, sino a los perritos chiquitos que valían menos que los perros adultos, o sea, los puso más abajo todavía. Él tenía, ¿verdad?, una doble intención con ello. Uno era contrastar lo que la sociedad esperaba en aquel entonces. Pero por el otro lado, había una verdad en lo que él decía, que él vino primero para las ovejas perdidas de Israel, ¿okay?, y no para los otros que no eran de Israel. Pero la pregunta obligada, y si era así, ¿qué hacía en Tiro y Sidón? ¿Verdad? Donde las personas eran todos paganos.
Y la realidad era para mostrar su misericordia con ellos. Pero él le dijo primero los de Israel y después los demás. Más adelante, cuando se empezaría a predicar el Evangelio en Hechos, diría, el Evangelio es para salvación, al judío primeramente y después al griego. Como que dice, vino primero para los judíos, pero como usted sabe, los judíos no lo quisieron en su mayoría y le fue dado a los gentiles. A veces suena un poquito raro en nuestra sociedad, donde a pesar de que usted hace grados, la sociedad dice equal opportunity, ¿verdad? Por eso es que han tenido que medir estas leyes para evitar el discrimen, porque el discrimen existe en las personas, aunque no lo querramos. Así que los niños, en esa grada desde bien abajo hasta bien arriba, estaban los varones. Y dentro de esos varones, pues los varones que estaban en eminencia. ¿Okay? Y si vamos a hablar del punto de vista de la sociedad, pues estaban los judíos, especialmente los varones, en esa gradación estaban los saduceos, fariseos, ¿de acuerdo? Que ellos eran los que jugaban todas estas cosas. Y de ahí para abajo después venían los jóvenes, varones. ¿Okay? De ahí más para abajo, ¿okay? Venían entonces las madres, ¿okay? Y aquellas que estaban casadas. ¿Okay? Después venían doncellas, ¿okay? Más o menos en esa gradación. Después más para abajo, los niños, ¿okay? Los niños varones, las niñas más para abajo. Cuando usted viene a ver, habían cosas que se podían considerar en aquella sociedad como que no eran tan importantes como los otros. Los niños era una de estas cosas. ¿Okay? Inclusive, también así, para los tiempos, ¿verdad?, más modernos, o sea, en el Puerto Rico del siglo XIX, principio del siglo XX, usted veía, ¿verdad?, los niños, a veces los vestían con lo que aparecía, les ponían un traje de saco, o estaban snus, como decían, sin zapatos. O sea, que como que no había una igualdad dentro del hogar, porque quizás muy justificadamente, pero desde el punto de vista de nosotros ahora no, pues se entendía que el que debería estar bien preparado, pues porque es el que se va a ganar el sustento, pues el papá. Si hay chavo para zapatos, es más que el papá, no para los niños. Y a través de las culturas, ¿verdad?, esa noción ha ido ya cambiando, gracias a Dios. Por eso las personas que dicen que los tiempos de antes eran mejor que los de ahora, en realidad a veces yo no sé exactamente a qué se refieren. Quizás es una nostalgia que no recuerda más de la mitad de las cosas, pero en los tiempos de antes, según yo veo, las cosas estaban mucho más difíciles que ahora. ¿Okay? Ahora, dicho sea de paso, cuando transportamos esto al mundo de los niños aquel entonces, los niños no tenían mucha importancia en la sociedad, mucho para considerar, cuando entonces estas madres van y pretenden que el Señor Jesús, delante de los discípulos, pues tocara a estos niños, o sea, les dedicara tiempo. Y les reprendieron. En otras porciones de la palabra, ¿verdad?, hay unas situaciones similares, ¿verdad?, que se entiende puede ser el mismo contexto. Quizás es que sucede más de una vez y se nos narran en ciertas porciones. Mateo 19 y Marcos capítulo 10 también nos narra esto. Los discípulos les reprendieron. No importunéis al maestro, dice en los evangelios en paralelo. Pero dice el 16 que Jesús les llamó y les dijo, o sea, llamándolos, obviamente llamando a los niños, llamando a sus discípulos, les dijo a sus discípulos, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Amén. ¿Sabe que el mensaje del Señor Jesús, el reino de los cielos se ha acercado? Arrepentíos y creed en el Evangelio. El mensaje que empezó a predicar Juan. Amén. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Okay? Arrepentíos, creed en el Evangelio. También el mismo mensaje. Porque es preciso vivir una vida arrepentida, reconocer nuestro pecado para podernos relacionar con el Rey que venía. Ese era el mensaje central de Juan, el mensaje del Señor Jesús. Aquí entonces, en unas personas, en unos niños que no eran considerados como importantes, el Señor dice que de ellos es el reino de Dios. Lo dice categóricamente, pero explica más en detalle en el verso 17, que dice, amén, amén,
De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ahora, el asunto de recibir el reino de Dios como un niño merece explicar, ¿verdad? El reino de Dios es un regalo de Dios. Nosotros, ninguno de nosotros, ni aun los mismos judíos, tenían derecho a que Dios les regalara nada. Muchos de ellos pensaban diferente. Juan, capítulo 5, capítulo 6 en adelante, se ve este altercado que tuvo el Señor con ellos, donde ellos pretendían, los judíos pretendían creer que por ellos ser hijos de Abraham, que todo estaba hecho. Inclusive ellos pensaban que por ser hijos de Abraham, descendencia de Abraham, que muchas de las cosas históricas que habían sucedido ni habían sucedido. O sea, es una cosa que a veces el que uno cree que uno es castado, como dice, o que viene de buena familia, o tal cosa, o tal preparación, o como sea, piensa que, y se le olvidan todas las cosas negativas, pecaminosas que ocurrieron, catástrofes y desastres. Por ejemplo, ellos decían que nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú nos dices que seremos libres? Y en ese momento estaban siendo oprimidos por los romanos, pero ellos decían que nunca habían tenido esclavitud. Desde los tiempos de allá de Egipto salieron para acá y después, ¿verdad?, fueron esclavos asirios, fueron esclavos babilónicos. O sea, cuántas cosas, para que veas cómo la necedad del corazón del hombre, como dicen en Puerto Rico, tapa el cielo con la mano. El punto es que ninguno de nosotros, ni ellos, que pensaban que se lo merecían todos los judíos, y mucho menos los que no son judíos, para quienes no había absolutamente ninguna promesa del Señor, tenemos derecho a que el Señor nos regalara nada. Cuando el Señor dice aquí, sin embargo, el reino de los cielos es de los niños, y el reino de los cielos hay que recibirlo como lo reciben los niños. ¿Sí? Hay muchas personas que se complican mucho con esta explicación, pero la realidad es que para poder entender esto, pues tenemos que ver los niños simplemente. O sea, cuando usted le va a regalar algo a un niño, el niño lo recibe contento. Estamos hablando de un niño en general. A veces tenemos los niños y podríamos haber algunos niños que estén mal acostumbrados a pretender que se les regale y que como es un derecho adquirido el que se les regale. Ya eso es otra cosa, eso es spoiled, como le llaman. Aquí no estamos hablando de spoiled children, estamos hablando de un niño normal. ¿Ok? Cuando a un niño usted le dice, mira, el domingo que viene te vamos a traer tal cosa. Pues ya el nene se lo imagina en la mente. Él no lo duda, él se lo cree. Él lo cree. Cualquier cosa que usted le diga, él lo cree. De hecho, empezamos a considerar a los niños no tan niños cuando empiezan a dudar de las cosas que usted le dice. Mire a ver si no es cierto. Usted empieza y dice, ya como que está que está que. Pues como que no está, a veces decimos, pues que no está tan bobo como antes que se creía todos los cuentos. No, eso no es lo que yo quiero decir. Pero básicamente la inocencia del niño, amén, le motiva a depender completamente de aquellas cosas que usted le promete. Si usted le dice a un niño de 5 años, mira, el domingo que viene yo te voy a traer 3 go-karts y te los voy a poner allá al frente. ¿Sabes qué es un go-kart, verdad? Voy a poner 3 go-karts, uno de ellos de batería y los otros 2 de gasolina. Pues él va a ver una foto de un go-kart y ya se lo cree, él está convencido de que eso va a ser así. En ningún momento él duda de lo que usted le está diciendo, sin importar lo grande, ¿ok?, ni nada. Él no calcula lo que toma. Él no piensa la magnitud. Él cree completamente lo que se le prometió. A esa característica de confianza y de creer plenamente, de creerlo todo, es lo que se refiere el Señor Jesús.
El niño agradecido, contento, gozoso, cree exactamente al pie de la letra lo que el prometedor le dice. Pero vuelvo y digo, cuando pasa el tiempo, el niño se va complicando hasta que llegamos a ser los adultos complicados que podríamos ser todos, unos mucho más complicados que otros. Recuerdo una vez, había una señora en un garaje de gasolina, una vez yo estaba echando gasolina aquí en Borinquen, cerca de casa de Úrsula, garaje que es Texaco allí, y había un señor que llegó allí y le preguntó a la dependiente del garaje, le dije, mire, ese local que está ahí al lado, donde está el avión ese que había, que se quemó hace poco, ese local que está ahí al lado, ¿usted sabe quién es la dueña? Y la dependiente le dijo, sí, es una señora bien complicada que vive en la casa, que usted mira por esa ventana, la va a ver allí. Y le dijo, pero bien complicada que es esa señora. Y yo sabía quién era esa señora porque es de un cierto cepa famosa de ahí del barrio Borinquen en Aguadilla. Que le dicen, son de los tales, ¿verdad? Un apodo que tenía el patriarca de la familia. Todos de esos patriarcas y toda esa generación bien complicada, de hecho sea de paso. Pero la señora bien complicada dijo, y a mí se me quedó eso en la mente, dice, ¿y por qué era bien complicada? Porque era una persona con la cual usted no podía razonar, ni podía entenderse de una forma normal, o sea, no podía esperar tener una conversación normal con esa persona. Y no es que era loca, ¿ok? Pero no había forma. Como que la persona, la dependiente, le tengo que decir al varón que estaba preguntando, como dice, es tan complicada que ni le intente, más o menos. ¿Por qué? Porque las personas se van complicando especialmente con la noción de que para yo recibir algo, tiene que haber algo que yo tenga que dar a cambio. Y a lo largo del tiempo, por ejemplo, amigo es un peso en el bolsillo. ¿Ves? Y por ahí sigue dando. Mira, aquello es un toma y dame. Esto es dando y dando. Esto es como dice marinero sobre cubierta. Tienen 20.000 refranes que lo que intentan decir es, no hay nada gratis. Los americanos dicen, there is no such thing as a free lunch. Cuando el jefe te dice, mira, va a haber un free lunch, nunca hay nada es gratis. Y después tú te vas complicando la vida diciendo, oye, nada es gratis. Y muchas veces resulta ser así. Llegan estos sobres que llegan a tu casa y si como esta gente supo mi dirección. Dice, si usted abre este sobre y usted viene y japa esto que está aquí y le aparece este número, usted se ha ganado 1,000 pesos. Lo único que tiene que hacer es enviarnos esta información. En una ocasión, nosotros recién casados, llega a casa un sobre. Qué sé yo qué, clearing house, qué sé yo qué cosa. Y yo me acuerdo que nosotros estábamos construyendo la entrada de la casa, donde pasan los carros. Y llega él sobre ese, no, que si usted envía $10, ya usted ya ganó algo de estos 3 premios que están aquí. ¿Ve? Y uno de ellos era un reloj, que sé yo qué, Perigina, que sé yo qué, un nombre de esos fantásticos. Lo otro era un televisor y lo otro era un cajo. Pero no se preocupe, que uno de los 3 ya usted lo ganó. 10 pesos. Y yo le dije, oye, vamos a enviar los $10 esto. O sea, en 1990, me acuerdo cómo era. Vamos a enviar los $3, los $10, porque aunque sea el reloj vale la pena, porque dice Perigina Continent. Se llamaba, me acuerdo como ahora, Perigina Continent. ¿Usted ha visto ese reloj por ahí en algún lado? Pues sí, como a las 3 semanas llega el paquete con el reloj. Era un reloj de pica, hermano, de los que usted le echa la peseta y sale así, ¡fua!, en un coco de plástico. Y a mí me dio una furia, porque usted se lo ponía, ese amarillo parecía pintado con spray. Y entonces yo me lo puse, y dije, pues esto es una porquería, esto no sirve para nada, pero pues me jodaron los chavos, pero me lo puse. Y el mismo día que me lo puse, por la tarde dejó de caminar.
Y me dio esa furia y lo cogí, lo tiré en el piso, le metí un pisotón y lo tiré donde estaba echando la mezcla de cemento para el driveway. Él todavía está allí. Está preservado allí. Si un día van y rompen allí con Chipping Hammer, encontrarán el Pirigina Continental aquel. Y entonces uno piensa, no se puede confiar en nadie, porque no hay tal cosa como algo regalado. Entonces, eso también empieza en nuestras vidas a obrar, ¿verdad? El otro lado de la moneda es, pues, si una persona me va a hacer un favor, eso yo se lo tengo que devolver. O podemos pensar, ¿por qué el vecino me trajo una mano de guineo? Eso es que quiere que un día yo le haga un favor. ¿Por qué? ¿Acaso será cierto? Podría ser, pero nosotros juzgamos que es cierto en nuestro corazón, porque estamos acostumbrados que para recibir algo hay que dar algo. El niño en ningún momento pensó que él tenía que pagar los 3 gocares que le iban a dar. Él no dudó que se los iban a regalar, pero él tampoco pensó, déjame ver qué yo tengo que hacer para repagar esa deuda. Porque en ningún momento se la dieron como deuda, se la dieron como un regalo. El reino de Dios, o el reino de los cielos, como se nos habla en Mateo, ¿sí? O la vida eterna, o sea, la vida de arriba a la que se refiere, es precisamente eso. Es la vida que no tenemos aquí. Es la vida sin condenación, la vida eterna en la presencia de Dios. Ese es el reino de los cielos, de los cuales ahora, al haber creído en Cristo, tenemos un adelanto a las arras del Espíritu, la garantía de la posesión adquirida. El Señor la compró por nosotros y nos la regaló, nos regala la vida eterna mediante la fe. Amén. Y dice que nos ha dado un adelanto como una garantía, de hecho, no solamente porque Él es bueno, sino también para que nuestra fe prevalezca, porque sabemos que la presencia del Espíritu Santo en nosotros es la garantía, es las arras, es como el anillo de bodas, de compromiso que Él le da al creyente. Pero dice la palabra que tenemos que recibir el regalo de Dios, como lo recibe un niño, porque si no, no entrará en Él. O sea, hay una sola forma de recibir el regalo del reino de Dios. Amén. Y ciertamente es como lo reciben los niños, dice, porque si no, no podremos entrar en Él. Usted sabe que hay un refrán, me acuerdo que decía, moro viejo, mal cristiano. ¿Usted ha escuchado ese refrán? Ese refrán es bien viejo y viene del tiempo cuando los moros gobernaban España. Ellos gobernaron España, hermano, por casi 800 años. Casi cuando se instituyó el Islam, casi del año 700, hasta los tiempos cuando mandaron a Colón para acá, poco antes de ello. De hecho, aún cuando Colón estuvo aquí, había unas porciones de España que gobernaban los moros. Los moros venían de Marruecos, de ahí que se llaman moros, habían cruzado el estrecho de Gibraltar y se habían metido en España, habían dominado España completo. Y los moros mandaban allí en la inmensa parte de lo que hoy es España. Y decían, esos moros son mañosos, esos moros tienen sus costumbres, esos moros ya son de la forma que son. Cuando venía una persona, estamos hablando de convertirse al catolicismo, ese es el contexto. Cuando un moro decía que se había convertido a católico, de ahí que viene el refrán, dice, lo que pasa es que buen católico no puede ser porque tiene todas esas malas costumbres moriscas, por lo tanto, un moro viejo le cuesta trabajo convertirse totalmente a las costumbres, a lo que se espera de un católico romano. De ahí que viene ese contexto, moro viejo, mal cristiano. Pero cuando usted viene a ver, mientras más viejo uno se pone, más malamañoso y más dañado se pone por el mismo pecado y por la sociedad. Y más difícil se hace el recibir el regalo de Dios. No es que sea imposible, porque si tanto el viejo
como el niño, como el joven, como el adulto, el que sea, abre su corazón y cree por fe en el regalo de salvación que Cristo le está haciendo, el cual se adquiere solamente por la fe, hay forma de pagarlo. El niño no piensa en pagarlo, ni se le ocurre que hay que pagar nada. Él lo recibe gozoso. Es la única forma de poder ser salvo. Claro, esto no impidió que con el tiempo y a través de toda la historia, el hombre, la humanidad se inventara que para poder agradar a Dios, a Jehová, y agradar a cualquier otra deidad inventada, había que hacer cosas para caerle en gracia. Usted recordará por acá en los tiempos antiguos, acá en este occidente, en esta latitud, estaban los incas, estaban los mayas, estaban los aztecas. Ellos tenían su panteón de dioses y esos dioses de momento se enfurecían y había que enviarle ofrendas. Y muchas ofrendas eran sacrificios humanos, porque había que, ¿verdad?, contentar al Dios con sacrificio para que entonces el Dios pues se ponga de parte de nosotros. ¿Por qué? Porque el Dios es toma y dame, es dando y dando. Y siempre había que estar pagando con algo todo esto. Todo este asunto también de todas las religiones orientales allá, ahora que usted conoce de esto, yo voy progresando hasta que un día llegue a la iluminación, pues todas ellas aparentan humildad, pero todas ellas estriban en pagar, ¿verdad? Pay as you go, ¿ok? Un quid pro quo, como lo llaman en latín. Es esto por aquello. Y usted va en buenas obras acumulando gracia y bondad para llegar un día a un estatus alto, eterno, que no todo el mundo tiene, solamente aquellos que lo han podido ir adquiriendo. El concepto bíblico del Señor regalarnos lo que siempre hemos querido, la forma que Él creó todo para eternidad, solamente lo hace el Señor, que pretendió regalarnos la vida eterna, eso mismo, regalado. Amén. ¿Usted ha devuelto regalos? ¿Por qué? Porque usted le enseñaron que los regalos no se devuelven. De hecho, eso es una tradición a lo largo de la humanidad también. Los regalos no se devuelven, porque los regalos se pretende que hayan sido expresando la buena voluntad del que le regaló a usted. Usted debe agradecerlo y no regresarlos también. De la misma forma, el reino de Dios se nos regala mediante la fe y tampoco hay intención de devolverlo, ¿verdad? Ahora, ¿sabe que le dije niños, verdad? El título del mensaje. Pues los niños, podríamos decir, del punto de vista de un adulto, el niño es ignorante, ignora muchas cosas. El adulto es ignorante también, ignora muchas cosas. Pero el adulto ignorante mira al niño y dice, el niño ignora, el niño es ignorante. Pero la ignorancia es relativa. Ok, depende de cuánta ignorancia usted esté hablando. Resulta ser que la Biblia nos dice que la ignorancia del niño es deseable. Por eso, básicamente, en los otros pasajes, si usted busca en Mateo 19, vaya allí, el Señor tiene otro punto importante. Mateo 19, vamos a Marcos, mejor vamos a Marcos 10, para que usted vea. En otro punto también que queremos hacer. En el verso 15, Marcos 10, dice, de cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Lo mismo que dice acá en Lucas. El que no reciba el reino de Dios como un niño. Básicamente nos está diciendo la expectativa que nosotros, para poderle agradar mediante la fe, sin importar la edad que tengamos, nuestro corazón debe estar como el de un niño respecto a recibir lo que Dios nos está dando. Hacernos niños. ¿Usted se acuerda que le dijo a Nicodemo, capítulo 3 de Juan? Tienes que volver a nacer. Y el viejo no entendía, porque es un viejo complicado.
Pasa el tiempo y la gente se le complica en la mente, ¿verdad? A veces la gente pretende saber tantas cosas que como que no entiende, porque empezamos a filtrar todo a través de lo que hemos vivido. Y en esta ocasión de recibir el regalo de salvación de Cristo Jesús, el análisis que usted tenga en su mente por todo lo que usted ha aprendido, todo lo que usted sabe y todo lo que usted ha vivido, no sirve para nada, porque tiene que estar delante de la presencia del Señor como están los niños. El niño no duda, el niño no piensa que tiene que pagar nada, el niño todo lo cree. Nosotros tenemos que ser así mismo como niños. Y yo le digo una cosa, no solamente para la salvación, el reino, cuando usted recibe el reino de Dios, la eternidad, sino también para todo en la vida del creyente. Porque usted no le va a creer al Señor solamente cuando Él le va a salvar, sino que todo el tiempo usted tiene que estar creyendo en el Señor. Por eso es que no solamente habla de no diría la salvación, habla del reino de Dios. Cuando usted viene a ser parte de la familia de Dios mediante la fe, todo lo que usted vive tiene que vivirlo creyendo plenamente en el Señor. Por eso es que el Señor le decía, si vuestra fe fuera aún del tamaño de un granito de mostaza, o sea, queriendo decir, ni aún a ese tamaño llegan, usted diría en este monte, pásate de aquí para allá y se pasaría. Hablando, ¿verdad?, exageradamente el Señor, de que nosotros tenemos que vivir mediante la fe. Muchas veces uno malentiende y dice, mediante fe es que pues, yo no hago nada, el Señor lo tiene que hacer todo por mí. Eso no necesariamente es de ese punto de vista que se está diciendo. Yo entiendo cómo lo dicen, yo entiendo que la palabra dice, mi poder está en mí, ¿verdad? Y como le dijo a Pablo allá en Corintios, mi poder se perfecciona en tu debilidad, y eso lo entendemos. Pero por el otro lado hay personas que piensan que el Señor lo único que pretende es, o la forma de yo relacionarme con el Señor, de yo vivir una vida de fe, es yo andar en vagancia porque el Señor me va a suplir todo. Y no es eso lo que queremos decir. Eso especialmente es cierto en estas latitudes acá en Puerto Rico. Pero nosotros todos los días tenemos que andar en fe, viviendo en fe, porque dependemos, si nuestro corazón es recto delante del Señor, dependemos de que el Señor lo haga todo por nosotros. Eso es lo que llama la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, como le dije, las personas se van complicando la vida. Yo estoy seguro, hubo un niño, vamos ya mismo a hablar de ese niño, que cuando niño, por así decirlo, pues era como cualquier otro niño, creía las cosas que se le decían, confiaba lo que se le decían. Por eso es que a los niños le dicen, mira, cuando yo no esté en la casa, no le cojas el teléfono a nadie ni abras la puerta, ¿ok? ¿Por qué? Porque se sabe que los niños son susceptibles a poder ser engañados. Sin embargo, cuando se encuentran con el Dios Todopoderoso, entonces tienen la capacidad que muchos adultos no tienen para creer todo lo que hay que creerle al Señor. ¿Está viendo? Ahora, figúrese este niño. Usted sabe quién será este niño que va a hablar ahora. Este niño nació en una ciudad que se llamaba Tarso. Amén. Lo que llamaban Asia en aquel entonces. Y este niño nació judío en Tarso. ¿Ok? De la misma forma, se fue criando en la tradición judía. Este niño mismo dice, cuando ya era adulto, que al 8º día lo circuncidaron, tal y como dice la tradición judía. Y todo se iba haciendo al pie de la letra con este niño, de forma tal que se fue haciendo adolescente, joven, adulto. Cuando llegamos, vamos al libro de los Hechos, se nos empieza a narrar y entra él en la historia bíblica, este varón. ¿Ok? En el capítulo 8 de Hechos, este hombre, este joven, que se llamaba Saulo, ¿ok? Dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban, ¿ok?
en el verso 58, capítulo 7, dice que cuando apedreaban a Esteban, antes de apedrearlo, le quitaron la ropa y se la tiraron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esto era costumbre de tirarle las posesiones de los condenados a muerte a los pies de los ejecutadores. Y que Saulo era, dice, un joven, un varón joven. Saulo consentía en su muerte y hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Dice el verso 3, Saulo asolaba la iglesia. Entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este era típico de lo que yo llamo un hombre confligido, ¿verdad? Un muchacho, un joven que estaba complicado, había nacido inocente, había nacido igualmente categórico como estos niños que el Señor decía, estos niños, ¿verdad? Dejad que vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Un poquito más, y si estirábamos un poquito más el tiempo en la historia, pudo casi, pero no pudo, ¿verdad? Quizás porque no estaba en esa localización o porque quizás ya no era niño, casi ser protagonista de estos mismos niños que los discípulos dijeron a las mamás, no le traigan esos nenes aquí al Señor porque lo que están haciendo es haciéndole perder el tiempo. Pero cuando pasa el tiempo, las vidas de todo el mundo se van complicando, hermano. Y nos vamos poniendo con nuestras mentes enfocadas en otras cosas. Y ahí empieza que si los estudios, que si la escuela, que si el trabajo, que si la familia, que si me reclutaron para ir a la guerra, que si vengo aquí, que si vengo, y todas las complicaciones, que si tantas cosas vienen a la mente. En este caso, este varón, siendo fariseo, criado fariseo, pues creció como fariseo y se comportaba como fariseo, al tiempo que él decía que él era el fariseo de los fariseos, como diría en su testimonio. Y en ese momento él pensaba, aquí en este contexto, capítulo 8, capítulo 7, capítulo 8 de los Hechos, se nos narra que él estaba convencido de que ser extremadamente celoso por su religión, que eso era lo que había que hacer. Y él había decidido que iba a perseguir a lo que atentaba contra su religión, que era lo que en aquel momento se llamaban los seguidores de Jesús. Y usted conoce el resto de la historia, hemos ido a través de ellos, ¿verdad? En muchas ocasiones. Ahora, este mismo varón fue el que el Señor en su misericordia, para empezar a descomplicarlo, se encontró con él y se nos narra en el capítulo 9 de los Hechos. Amén. Y esto nos vuelve a ilustrar que el que nos busca a nosotros para salvación es el Señor mismo. Porque Saulo lo que iba a hacer era maldad allá en Damasco, a perseguir la iglesia en Damasco. Sin embargo, el Señor se encontró con él y le hizo entrar en razón, empezando a entrar en razón ese mismo día. ¿Okay? Y usted conoce la historia, cuando es hablado, el Señor le habla y él se cae del caballo y queda ciego y tiene que ir allá, a donde que Ananías entonces pueda ser el instrumento para que él reciba la vista nuevamente. Y usted ve la transformación de Saulo a través del tiempo. Ahora, este mismo Saulo, ¿verdad?, empezó entonces a entender cosas enseñadas mismas por el Señor, que son necesarias para que el hombre y la mujer complicadas como él, y como usted y yo, que somos complicados también, podamos entender bien cuán sencillo es la salvación dada por Dios a través del Evangelio. Saulo fue criado, si usted va a Romanos 10, 3, vaya a ver. Describe lo que Saulo era, dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia propia? Pues mi propio testimonio, mi propia vida. Yo quiero definir qué es algo que agrada al Señor en mi vida. Yo lo defino yo mismo. Y yo viviendo esta vida, yo sé que yo voy a agradar al Señor, ¿verdad? Ignoran que Dios ha provisto esa justicia, pero ellos no le hacen caso. Y hay un plan de Dios para yo otorgarte esa justicia, pero no, yo quisiera hacer lo mío, yo, a mi manera, yo mismo. Eso describía a Saulo hasta ese momento. Si usted va a Filipenses 3:9,
también nos dice algo similar. Vamos a Filipenses un momentito. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él, esto es lo que vamos a ir un poco más adelante a volver a este verso, dice, ser hallado en Él, en Señor, en Jesús, no teniendo mi propia justicia, que por la ley, o sea, usando la ley era que Él definía cómo Él quería agradar a Dios, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe, la que Dios nos da mediante la fe, en otras palabras. Pues las personas complicadas, porque están criadas en este asunto, toma y dame, dice, el Señor no me puede dar su justicia a menos que yo le dé algo a cambio. Y ahí que está el problema de complejidad de la humanidad. Muchas personas, y por eso es que las personas caen presas de todas estas mentiras religiosas donde les dicen que eso de que el Señor te regale la salvación no puede ser así, tiene que ser dando algo a cambio. Y ese es simplemente uno de los errores más grandes, los cuales se han usado, ¿verdad?, por el mismo demonio a través de todas las épocas para confundir la gente y para hacerlos caer y nunca llegar a la verdad. Y aún nosotros, estando en Cristo, tenemos que recordar y prevalecer esta verdad del Evangelio, donde el Señor nos dota de todo lo necesario para darnos cuenta que necesitamos la salvación, nos confirma de que somos pecadores, nos confirma que tenemos que arrepentirnos, amén, nos abre el entendimiento para creer que la salvación viene a través de Jesús y nos deja el momento para que nosotros decidamos si queremos ser salvos o no. O sea, su gracia, su regalo es increíblemente generoso, hermano. Cualquier otra cosa que se le quiera añadir es para complicarlo, y el mundo lo ha complicado según ha pasado el tiempo. Sin embargo, las personas, como usted ve aquí, buscan justificarse, buscan agradar a Dios. Me recuerdo cuando yo muchacho, toda mi familia, toda, era del contexto católico romano, donde el esquema de salvación definido por la tradición de la iglesia es mediante cumplir con unos sacramentos, o sea, cumplir con un dogma, básicamente, porque muchos de ellos ni fundamento bíblico tienen, ¿verdad? Entonces, se lo traducían a las personas, a los católicos practicantes, que lo que había que hacer era hacer las cosas correctas. Lo simplificaban más y decían, lo que hay que hacer es portarse bien. ¿Qué es portarse bien? Por ejemplo, pues, mira, los 10 mandamientos, y empezaban en 2 o 3 cositas más, y lo enseñaban a través de lo que llaman el catecismo. Y lo que uno entendía a través del catecismo, porque el énfasis del catecismo era hacer. Como que hay algo que Dios espera que tú hagas simplemente por hacer lo que tú hagas. Te hablaban que la salvación venía de Cristo, pero a la misma vez te infundían y te inculcaban fuertemente en las obras. ¿Por qué? Porque el sistema, a pesar de que te hablaban que la salvación fue de Cristo, vino gratuita, por el otro lado de la boca te decían que las obras eran necesarias, ¿verdad?, para la salvación. Y en esa disyuntiva uno creció. Yo me acuerdo, yo crecí en ese sistema, colegio católico prácticamente toda la infancia, y ese era el sistema. Y todas las cosas que estaban creadas, tú las empezabas a ver como que a Dios hay que agradarle. De hecho, ellos pretendían decir también que Jesús estaba furioso también, eso era otra cosa que decían. Decían que Jesús estaba furioso y que la única forma para poder bregar con Él, que estaba furioso, por el cual tú necesitabas que Él te diera su gracia, era yendo a través de la mamá. Así era. Tú vas a través de la mamá y la mamá va a bregar con él, porque ¿cómo va a ser un hijo que le va a negar algo a la madre? Ese era el argumento. Yo me acuerdo que los sacerdotes en la escuela me decían a mí. Entonces uno, niño, oye, eso es verdad. Porque, figúrate, decían, ¿qué cosas le has pedido tú? Así con el acento, ¿qué cosas le has pedido tú a tu madre que ella te diga que no? Entonces los nenes, mira, ¿verdad? Pues, si le piden a la madre de Jesús, entonces Jesús hará las cosas que su madre le diga. Y con ese embuste era que ellos le comían el cerebro a los mismos niños en aquel entonces. Pero como Dios es tan bueno, a través de su gracia,
llegamos a la verdad. Amén. En el nombre de Jesús. Pero si usted busca en Romanos 4:4, amén. Es que hace mucho sentido para los hombres y mujeres complicados que a Dios hay que pagarle las cosas porque no hay nada gratis en este mundo. Dice, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Va entendiendo, verdad? Al que pretende agradar a Dios mediante las obras solamente, esa obra, la recompensa, no es gracia, sino deuda. Ajá, ¿ve? No compra nada, compra deuda. Pero al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así fue que Abraham se salvó y todos los que estaban en aquel tiempo también. Me pregunta, ¿y cómo se salvó Abraham? Pues se salvó mediante la fe. El justo por la fe vivirá. Le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Justicia es lo que el Señor veía en Abraham simplemente porque Abraham le creyó a Dios. Vuelvo y digo, ¿le creemos a Dios? El Señor pone la expectativa, le creemos a Dios como le creen los niños, porque esa es la medida, amén, porque hay creer y creer. Creerle a Dios, la palabra lo define, ¿verdad? Cuando fuimos a Hebreos, ¿okay? La convicción es la certeza, ¿okay?, de lo que se espera. La convicción no deja espacio para duda en ninguna de las dos, de lo que no se ve. Dice, porque por ella fue que lograron buen testimonio los antiguos. Y rápido pensamos en Abraham, y pensamos en todos los otros. ¿Por qué? Porque aún siendo hombres y mujeres complicados, y podemos decir algunos de ellos viejos complicados, como Abraham, que ya era un viejo para ese entonces, un viejo pagano, que adoraba muñecos allá en Ur, pues el Señor lo llamó, y él, venciendo todo obstáculo y toda presunción y toda complicación, él le creyó a Dios, como le creería un niño. De esa misma forma es que el Señor pretende que nosotros le creamos sin complicaciones. Por eso es que este niño, Saulo, que fue creciendo complicado, cuando el Señor lo empieza a descomplicar y le muestra su gracia, amén, lo ilumina con el Espíritu Santo y empieza a escribir. Este mismo niño complicado, que ya hombre adulto, empieza, inspirado por el Señor, escribe esto mismo que está aquí. Yo estoy seguro que él pensaría, al que obra, como estaba haciendo yo, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, y de endeudado estaba yo. Dice, pero gloria a Dios al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, al cual yo perseguía antes, pero él me encontró a mí. Esa fe le es contada por justicia. Imagino el agradecimiento que había en su corazón, tal y como el niño cuando recibe las cosas. Cuando el niño usted, porque prometimos los 3 gocares, ¿verdad? Pero una cosa es prometerle, el gozo de que me los prometieron, pero cuando llegan es otra cosa muy diferente, amén. Y muchas veces podría ser que si alguien falible en este mundo le promete algo a uno, pues usted dice, como pasó con el Jesús aquel que le dije, que usted estaba esperando la gran cosa y lo que llegó era una ¿verdad?, algo fatulo, era carabelita, como diríamos nosotros hoy día, ¿verdad?, que conocen esa palabra, no servía para nada, era una maraca, no servía. Pero lo que el Señor siempre nos otorga es genuino y real y fiel y exacto, tal y como Él lo da, amén, y lo da gratuito. La salvación y la vida eterna y la bendición en esta vida Él la da de forma gratuita. Allá en 2 de Corintios también vuelve el mismo muchacho que estaba ya siendo descomplicado. En 2 de Corintios 5, 21, mire cómo entendía las cosas ahora desde que se descomplicó en su mente. Al que no conoció pecado, hablando del Señor Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué está diciendo? A Cristo Jesús, el Padre, ¿verdad?, se hizo hombre Él mismo, se transformó en lo que nosotros somos sin dejar de ser Dios,
Y Él cargó el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para que entonces a través de su muerte y pago por ese pecado nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. O sea, la obra de Cristo, Él nos la imputa, ¿verdad? Nos la vamos a decir, la traslada a nosotros. Donde nosotros no teníamos ninguna justicia para presentarnos delante de Dios, ahora con la justicia de Cristo sí podemos. Amén. El niño descomplicado ahora era el que estaba escribiendo estas palabras poderosas. Amén. Y más adelante, él llegaría al entendimiento completo de todo esto, porque el Señor transforma nuestra mente. Si va a Filipenses otra vez, capítulo 3, dice el verso 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros estas cosas, capítulo 3 de Filipenses, dice, y para vosotros es seguro. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí está hablando de los mismos judíos, está hablando de la circuncisión. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, decía él. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, o sea, estiércol, por desecho. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, que leímos hace un poco, sino la que es por la fe en Cristo, la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Así que ese niño complicado, ese joven que se complicó su vida, dejó su inocencia y tomó el camino que a él le pintaba, dice, este es el camino correcto, esta es la forma de hacer las cosas, esta es la religión que ha venido de parte de Jehová. Y habían entendido completamente mal todo lo que Jehová les había prescrito. Porque a la gente le gusta tener algo como que yo no me puedo quedar dado. Yo tengo que devolverle al Señor las cosas. Y yo tengo que agradar al Señor con algo. Y ponen las obras y su justicia, porque ese es el asunto. No solamente son las obras. Dice, a cuenta de que yo estoy haciendo unas tremendas obras. Yo debo tener una valía especial delante del Señor. Así que si el Señor va a regalar algo, yo entiendo que me lo debe regalar a mí, porque yo debo ser de sus favoritos. Y si usted busca, y con esto vamos a cerrar, usted ve y va a Lucas 18 nuevamente. En Lucas como contexto se nos ofrece una parábola, ahí mismo, antes de cuando el Señor quería bendecir los niños. Habla de un fariseo y de un publicano. El fariseo, usted conoce esta parábola, ¿verdad? Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ahí se ve, está hablando de gente complicada, porque cuando uno se va poniendo adulto, pues uno empieza a compararse con los demás, ¿ves? Y entonces esta parábola es precisamente esa de un varón que se comparaba con el otro. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Publicano estaba a nivel de los perros allá abajo. Porque el publicano era un judío que se había dedicado a cobrar impuestos y a cobrar impuestos de más, traicionando a sus compatriotas por amor al dinero, el dinero que le pagaban los romanos. O sea, que él era un ratón o una rata inmunda sucia de esa de cloaca para los judíos de aquella época. El fariseo, ¡oh!,
Todo el mundo quería ser un fariseo, por eso Pablo decía, yo fariseo nada más, no, era el fariseo de los fariseos. Era el más grande de todos. Y ahora aquí el Señor está comparando eso con la plasta inmunda más abajo. Los dos subieron a orar. El fariseo oraba y hablaba con él mismo. Mire cómo es esto. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como esta plasta que está aquí al lado mío. Yo ayuno 2 veces en semana, lunes y jueves era la costumbre, y doy diezmo de todo lo que gano. Esa es la propia justicia. Él tenía su justicia, él la declaró allí. Señor, pues si tú no te has dado cuenta, mi justicia es esta. El otro, la plasta que les mencioné, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, porque era publicano. Él sabía que no valía nada y no se equivocaba. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador, como dice, Señor, encárgate de mí, atiéndeme, aunque no merezco que me atiendas. ¿Ok? Fíjese, este sabía que no tenía ninguna justicia. La misma sociedad decía, ninguna justicia tiene. Tú eres una rata inmunda, sucia, de excremento por encima. No sirves para nada. El mundo estaría mejor sin ti. La sociedad diría, si no hubieran publicanos, si un día el Señor bajara un rayo cero, matara a todos los publicanos, seríamos más felices. No los querían. A las rameras tampoco. Vimos la estampa de la ramera, ¿verdad? En Juan 8 esta mañana. Aquí tenemos al publicano, lo que eran los cobradores de impuestos, los publicanos de las rameras. Por eso el Señor le decía, en la fila del cielo, le decía a los fariseos, delante de ustedes van los publicanos y las rameras, dicen, al reino de los cielos. Y yo me imagino la cara de esa gente, dice, pero ¿cómo se atreve ese hombre faltarnos de respeto si nosotros somos los pilares de esta sociedad? Eran unos troncos de pilares, de verdad. Pero según la gente, eran las columnas de la sociedad, pero según los ojos del Señor, que juzga según el corazón de niño que tiene o no tiene la persona, para reconocer su condición, pues no valían nada. Y los papeles eran completamente opuestos. Dice, aquel que pensaba que valía, que el Señor no encontraba dónde ponerlo, era la verdadera plata. Porque no tenía ninguna justicia que a Dios le valiera. Ninguno de los dos tenía justicia propia que pudiera valer delante del Señor. No sé si se da cuenta. El publicano no tenía ninguna, el fariseo no tenía ninguna, pero la actitud del corazón del fariseo para ponerse en las manos completas del único que le podía perdonar, confiando completamente en el único que le podía perdonar, pues le resultó en justicia. Por eso dice, 14 dice, este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y después dice, y traían a él los niños para que los tocase. Entonces había unos discípulos complicados también, que no entendían. Y unos espectadores complicados también, que le darían la razón a los discípulos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque corremos el peligro de complicarnos, hermano. Para resumir, el Señor nos dice, mire, tenemos, dice, como dice, recibid el reino de Dios como un niño. Allá David, en los Salmos, escribe precisamente de una forma normal, así, similar, dice, recibiendo, ¿verdad? Como dice, confiando en Dios como un niño. Como un niño, como que dice, ¿cómo confían los niños en sus padres? Dependen de todo para ellos. Pues nosotros tenemos que ser de la misma forma para el Señor, sabiendo que nosotros, por lo que hagamos, no nos vamos a ganar el amor de Dios. Dios nos ama de por sí, nuestros padres nos aman de por sí. Amén. Mi papá, mi mamá, los padres de los niños que están aquí, los papás los aman. Amén.
Y los padres están dispuestos, el padre que está en el Evangelio especialmente está dispuesto a dar todo por sus hijos, amén. Pues esa es la responsabilidad que Dios le ha dado. Nuestro Padre Celestial, mucho más perfecto, ¿verdad?, que nosotros, es así también. Y Él sabe que nosotros necesitamos así mismo ser sencillo y simple en nuestro corazón. Así que mientras usted se va poniendo más viejo, usted es de Cristo ahora, ¿verdad? Usted está caminando con Cristo, amén. Pero esté pendiente de que no se complique la cosa, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros en nuestra propia mentalidad, como que nos tendemos a complicar la vida. Tenemos que volver, ¿verdad?, al fundamento. Nosotros somos quienes somos ahora en Cristo porque Él nos lo regaló todo, amén. Y nosotros no pudimos, ni tuvimos, ni vamos a poder nunca pagar nada, amén. Dice que la palabra que no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Y Dios las preparó de antemano, dice, para que caminásemos en ellas, amén. Así que, ¿qué le parece, verdad? Si usted dice, oye, yo tengo y pico tantos años, pues ahora yo voy a, ¿verdad?, a creer en el Señor como creen los niños, ¿verdad? ¿Qué le parece? ¿Verdad? No estoy diciendo que usted ahora bote toda la sabiduría y vuelva a la sabiduría cero de un niño. No, eso no es lo que estamos diciendo aquí. Eso no es lo que está objetando el Señor, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, ay, yo tuviera la sabiduría de uno de 80, pero que tuviera el físico de 15 o de 20. Dice, wow, eso está bien tremendo, pero eso se va a tener en el reino de los cielos, amén. El reino de los cielos eso va a ser así, y posiblemente mucho mejor que eso. Pero acá no es así. Lo que sí usted debe hacer es tener la sabiduría de uno de 80, pero tener la fe como si fuera un niño de 3, 4 años, amén, que le cree al Señor, amén. Vamos a estar de pie, mi hermanito querido. Amén, hermanito. Pues vamos a orar y darle gracias al Señor por el día, pedirle al Señor que nos lleve con bien y que podamos honrarle, amén, a través de este día también. Padre Santo, Señor, tú eres bueno. Gracias por esta bendición, gracias por darnos, Señor, tu misericordia y por estar con nosotros en este día. Gracias, Padre Santo, porque tú siempre te ocupas de nosotros, Padre. Aún viendo, Señor, nosotros envueltos en nuestros delitos y pecados, nuestra complicación, nuestro asunto, completamente desfasados, mirando para donde no era. Tú tuviste misericordia de nosotros y diste a tu Hijo en sustitución nuestra, Padre. Pagaste por nuestros pecados y nos salvaste, Padre Santo, mediante la fe. Gracias te damos, Señor. Señor, que todo ello persista así mismo en nuestro corazón, que de la misma forma que creímos para salvación, así mismo vivamos, Padre, confiando en ti plenamente, todo el tiempo, siendo fiel, Señor, a través de tu palabra, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, Padre. Pero de la misma forma que podamos ser sinceros, Señor, íntegros contigo, que podamos andar en una relación limpia y transparente y en paz contigo todos los días, Padre. Que si pequemos y pecamos, que confesemos nuestros pecados, Padre, y vayamos delante de ti, Señor, con un corazón limpio. Y que así todos los días, Señor, vayamos caminando, Padre. Cada día, Señor, diciendo, como decía Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero esto hago, me extiendo hacia lo que está por delante, a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, de manera simple, sencilla y íntegra y honesta en nuestro corazón, vivir cada día contigo, Padre. Ayúdanos, Señor. Padre, también ahora llévanos con bien a nuestras casas, que en esta tarde, Señor, también tú nos permitas honrarte en todo. Te damos gracias de antemano por los alimentos, Señor, y que tú nos permitas, Señor, en esta semana también regresar aquí a congregarnos, Padre, martes, jueves, sábado, Señor. También, Padre, ayúdanos, Señor, a serte fieles, Señor, todos los días, a honrarte, Señor, a tenerte consciente todo el tiempo en nuestro corazón, porque vivimos para ti, habiéndonos tú comprado con la sangre de Cristo Jesús. Llévanos con bien ahora, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, hermanito. Dios me les bendiga. Amén. Les vemos entonces el martes, Dios mediante. Gloria a Dios.